Bueno, presentamos a quien viene a continuación. Esto pasó en el año 1991. Fíjese. Señor presidente de los Estados Unidos, señores legisladores, señoras y señores, en nombre del pueblo argentino y de su No corresponde el uso de la palabra. No corresponde, señor diputado. En nombre del pueblo argentino y de sus representantes aquí reunidos, tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta Casa de la Democracia. Su visita es un hito de gran trascendencia en la historia de las relaciones entre nuestros países. Es un gesto que revela... Silencio, por favor. Muy bien, está Luis Zamora con nosotros. ¿Cómo le va, Zamora? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, recuerdos, ¿no? Te supongo en algún punto, Bush padre, que ha fallecido hace apenas algunos días nada más. ¿Cambió mucho la situación? En ese momento usted se oponía a qué. Mire, le podría decir que después de ver el G20 el otro día, el repugnante G20 que ensució tierra argentina viniendo acá, me sentí más orgulloso que nunca, porque es ese mundo, que por supuesto repudiar al presidente de Estados Unidos y fue un intento de repudiar mucho más que a un presidente, es el repudiar el mundo, ese mundo cada vez más concentrado, cada vez más desigual, cada vez con mayor explotación, más precarización, más guerra, más defensa de intereses mediante aplastamiento de los pueblos, más migraciones forzadas, más muros para impedir que migren los que obligan a migrar. Es decir, es un mundo tan infame, tan depredado por los negocios capitalistas, es decir, la megaminería, todo lo que sabemos de los transgénicos, el fracking, el litio, todo, en Argentina especialmente esto, pero en el mundo. Esos 20 que representan al 1% que se queda con la mitad de la riqueza y 3.500 millones más pobres, una suma equivalente a ese 1%. Es decir, un mundo entonces, de muchísima desigualdad, ¿no? Claramente. Sí, pero cada vez más. Cada vez más. Entonces, 20 años después, pero uno dice, ¿volveríamos a repetir eso? ¿No? ¿Buscaríamos todavía algo más imaginativo, más creativo para repudiar lo mismo? ¿Y Zamora por qué dice que se ensució tierra argentina con la llegada del G20? Y si vienen 20 tipos que van a discutir cómo nos saquean más, cómo depredan más el planeta, cómo agudizan las causas del cambio climático, del calentamiento global, es decir, cómo endeudarnos más a todos para enriquecer a pocos. Bueno, pero la Argentina está dentro del G20 de hace muchísimos años y además está tratando de entrar también en la OCDE, que son políticas relativamente parecidas a las que implementa pero el G20. lamentablemente... es entrar al Así mundo... que para usted la dirección que ha tomado el gobierno argentino no es la correcta. Pero lo vuelvo a repetir, mire, yo creo que si juntamos a los 40 millones de habitantes y le decimos, mire, acá viene un torturador, acá viene uno que tira bomba y mata a 1000 personas sirios en un minuto, acá viene uno que defiende que en el Mediterráneo se estén ahogando ante la vista, los ojos del continente europeo, y el continente europeo ponga vallas para que no puedan treparse y salir de donde huyen, expulsados por las bombas que tiran los mismos de Europa y Estados Unidos. Es decir, pregúntenle a los chalecos amarillos en Francia, ¿qué opinan de un Macron y que nosotros le pongamos una alfombra, le paguemos 3 días, cena de gala en el Colón, mejor dicho, una sesión de gala, una gala en el Colón? Sí, una performance. Es decir, le hagamos de maestro de ceremonia, como hizo el presidente Macri. No lo hizo el pueblo argentino, pero lo dijo de hacerlo en nombre de nosotros, del pueblo argentino. Bueno, yo propongo repudiarlos. Lamentablemente fue una oportunidad, tanto que hablan de unidad, tantos sectores, unidad contra Macri, fue una oportunidad para que
todas las fuerzas que repudiamos la política económica de Macri, porque en Concentrado se defienden esos 20, defienden esa política, ¿no? Son 20 tipos que vienen a discutir, mejor dicho, vienen dos poderosos que pelean por la hegemonía en un mundo en crisis, como un capitalismo en crisis, como lo vimos hoy. Bueno, pero el G20 representa más del 80% del Producto Bruto, ¿no? Por eso, bueno, sí, es lo que, sí, pero el G20 representa no tanto el 80% del Producto Bruto, el G20 representa a quienes quieren quedarse con el saqueo de ese 80%, bueno, que lo producen los pueblos, porque no es Trump que labura y produce riqueza, ni Macri, que está 2 días de reuniones en el G20 ajetreado y necesita correr a tomarse vacaciones para descansar. Porque, pero puede tomarse vacaciones. No, pero quiero decir, quiero decir que no producen riqueza. Ninguno de ellos sabe lo que es laburar. Ninguno de ellos, que son el 80%. El 80% son los pueblos norteamericanos, el pueblo europeo, el pueblo de América Latina, y de Asia, de China, con sus manos lo que construyen la riqueza. Esos 20, lo que discuten cómo se saquean y se llevan a su bolsillo, a los bolsillos de sus empresas. Ahora, ¿esto por qué lo digo? Porque lo que se discute en el G20 es 2 tipos que tratan de conseguir la hegemonía para ver quién saquea más del otro de esas riquezas. 5 o 6 más, Francia, Japón, Inglaterra, Italia y alguno más, Alemania, ¿no? Alemania, claro, por supuesto, Alemania. Bueno, que tratan de colgarse y llevarse su tajada de alineándose con uno con otro, a veces con los dos, bueno. El resto son comparsas, porque el gobierno de Temer con el 1% mundial, del 1% del electorado brasileño, o Macri con el 70% de la población descontento con su gobierno, son comparsas que le organizan la fiesta a nosotros. ¿Y cuál es el papel de la Argentina en el G20? Perder. Los pueblos del mundo pierden con el G20, no quiero decir que el pueblo argentino solo. Perder, porque es saquearnos. Vienen a ver negocio con el fracking, negocio con el litio, cómo nos contamina y saquea más el planeta. El calentamiento global no se habla. Y se había discutido en la última sesión del G20 en Hamburgo que el calentamiento global tenía que incluir la agenda. Trump le dijo a Macri no. Y Macri la sacó, porque él el que organiza, digamos, no, porque Macri no organiza nada. El país anfitrión, ¿no? Pero, el país anfitrión. Claro, entonces fíjese, yo digo, vuelvo a repetirle, los 20 tipos que defienden que 8 grandes empresarios del mundo se queden con el mismo ingreso global que la mitad más pobre del planeta, vienen a la Argentina. ¿Los recibimos y le hacemos una gala o los repudiamos y le decimos que no queremos que vengan? El gobierno, ¿Se da cuenta? Porque todo es perjudicial. Esto no era así, digamos, antes eran 200 los que se quedaban en vez de 8. O sea, cada vez son menos, gracias a la política de estos 20. El gobierno celebró el dispositivo de seguridad que se armó en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted estuvo de acuerdo? No, ¿cómo? Pero es el mundo que nos proponen. El Congreso rodeado de la prefectura, gendarmería, de fuerzas represivas para sesionar. El G20 rodeado de un aparato. Y, ¿usted sabe los miles de millones de dólares que se gastan en esos armamentos para protegerse de los pueblos? Pero los representantes del pueblo dicen ser. ¿Por qué tienen que protegerse de los pueblos? Bueno, ¿por qué no pueden caminar por la calle y ser ovacionados, protegidos por los propios pueblos? Bueno, pero las hipótesis a veces tienen que ver con una situación de terrorismo, por ejemplo. ¿Sí? Si están rodeados de pueblo, ¿habría una acción terrorista? No, le digo cuáles son las hipótesis que a veces... Bueno, yo le digo, por ejemplo, si yo buscaría protegerme de una acción terrorista, supóngase en el caso eventual de eso, yo me rodearía de población. Pero a ver qué pasa... Porque las acciones terroristas no van contra los pueblos así masivamente, en general. Y nos quedamos en ese tema y le pregunto... Bueno, ¿qué quiero mostrar? Está en crisis la representación también. La crisis del capitalismo arrastra sus instituciones. Lo que pasa en Francia no es un presidente colgado de un pincel. Todo el pueblo lo repudia y lo eligió el año pasado. Pero lo eligió el año pasado como se eligió a Macri, un invento de último momento, Macron. Bueno, hay que decir que las protestas de los chalecos amarillos son un fenómeno en sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque es transversal políticamente, ¿no? Ese movimiento de repudio, de rechazo a lo que es la suba del combustible. Sí, más que transversal, porque transversal políticamente parecería ser que es transversal a partidos. Los partidos están destruidos en Francia, como en Argentina, como están vaciados, destruidos en el sentido de vaciados, ¿no? Las unidades básicas del PJ de hace 40 años no existen. Que millones de trabajadores yendo a las unidades básicas. Bueno, eso termina. O sea que no hay una estructura por donde canalizar el rechazo a determinadas políticas. No, es un desafío que los pueblos tomen en sus manos. Es un desafío que los pueblos tomen en sus manos. Yo le preguntaba recién a la invitada, Adriana Varela, si los artistas tenían que involucrarse.
El pueblo tiene que involucrarse. Tenemos un desafío enorme. O los 20 siguen resolviendo por nosotros nuestra vida y destruyendo el planeta, que Sí. ya hasta las Naciones Unidas dice que ya los tiempos se acortan, Claro. O los pueblos toman en sus manos y empezamos a decidir y construir otro mundo distinto. Esto en Argentina va a una hecatombe. Estamos con una bomba de tiempo, lo hemos planteado muchas veces. ¿En qué sentido? Que Por tiene usted? una bomba de tiempo que se llama deuda externa, La deuda. en donde se expresa la crisis de todo el capitalismo en Argentina, un capitalismo concentrado, extranjerizado, 400 grandes empresas multinacionales tienen el resorte de los principales de bancos, de tierra, Sí. de automotrices, de megamineras, etcétera, y petroleras, y bueno, son multinacionales, se llevan toda la plata afuera, ponen $1 y se llevan 4. Entonces, no hay negocio que pueda... No se va a desarrollar nunca Argentina con inversiones extranjeras. Bueno, como pueblo, en donde se expresa más esa crisis es en la falta de dólares, porque como salen más dólares de lo que entran, sacando 3, 4 años del 2003 al 2005, 2006, que entraron más dólares de lo que salían, Es decir, que Argentina, dice usted, va camino a una nueva crisis. Sí, muy Ya, grave. bueno, En el año 2020, todos lo sabemos, se acaba la plata del fondo, pero empiezan las grandes deudas, devolverle al fondo, más la que vienen. El riesgo país, hay que seguir el riesgo país, porque el riesgo país es el elemento clave, lo venimos planteando hace... Nos decían la inflación, el riesgo país. Usted Claro. quiere ver la política económica de Macri a dónde va, miren el riesgo país, porque como viven de pedirle prestado, de arrastrarse frente a los que miden el riesgo país, mirar cómo le contestan a Macri bueno, el riesgo país Sí. está, no pueden bajarlo porque, ¿por qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no van a poder refinanciar parte de las Bueno, deudas. hay que decir que el riesgo país cerró hoy en el máximo en los últimos 3 meses, 735 puntos. Claro, sí, Y hay un que poquito más, señalar ¿eh? también 735, bueno. 735. Sí, pareció que era 740. 744. Bueno. Y hay que decir también que esto es realmente un problema para el Banco Central, que plantea como cierta quietud para el tipo de cambio, que va subiendo de a poquito, una tasa de interés muy alta, pero si tenés un riesgo país muy elevado, obviamente no va a poder ir recortándolo. No va a poder refinanciar las deudas que tiene que refinanciar obligatoriamente, porque Claro. la plata del fondo no le alcanza para... No tiene va a que alcanzar. pagar deuda con Sí. la plata del fondo y refinanciar otras. Bueno, y por eso están cayendo las reservas, porque a pesar de que hay, digámosle, estabilidad cambiaria, Sí, una especie la estabilidad cambiaria no de paz aparente, ¿no? Es Porque, claro, por supuesto, porque exactamente, paz eso coyuntural, cambiaria bueno. con una tasa del Bueno. 60 es... Encima, si le agrega Sí. el uso inescrupuloso e inmoral de la violencia social que hay en Argentina con la reglamentación de Bullrich. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿cómo evalúa el Me protocolo? adelanté, bueno, no sabías, pero... ¿eh? Sí, sí, no. No, pero ¿cómo lo evalúo? Es Es una dirigencia, mire, putrefacta, la dirigencia política. Putrefacta, degradada, cada vez más alejada de los intereses de la población. Todo lo que hacen son medidas contra los intereses de la población, perjudican todos los días. Hay cada vez más despido, hay cada vez cae el salario. Lo de la jubilación. Pero, mire, haríamos un plebiscito en Argentina y le diríamos, mire, los jubilados ganan 8.700 pesos, ahora 9.000 y pico con el aumento de fin de año, Sí. de diciembre. Y el gobierno dice que no hay más plata para los jubilados. ¿Usted qué opina? Se van a pagar 750.000 millones de pesos de interés el año que viene. Póngalo a votación a la población, a ver qué opinan si un jubilado que se rompió el lomo Sí. toda su vida y si no pudo aportar, no fue porque no se rompió el lomo y no buscó laburo, fue porque en la época menemista especialmente no pudo terminar de aportar su... Bueno, es decir, esto muestra el país que tenemos, entonces tiene que ser una dirigencia muy degradada. Y frente a eso, ¿usted escuchó al señor Monzó ayer cuando dijo lo de la rosca política? Es decir, mire, yo lo denunciaba siempre que eran todo tranza en el Congreso, que era toma y daca. Yo lo denunciaba. Nunca ninguno se enorgulleció, nunca me contestaron. Viva el toma y daca. Bueno, ayer dijo Monzó, viva el toma y daca. ¿Y cómo? Viva la rosca, dijo. Sí. ¿La rosca para qué? Para entre todos juntos juntar la fuerza política que un gobierno no tiene, porque el gobierno de Macri tiene muy poca presencia parlamentaria e institucional, necesita rosquear con los demás. Y entonces dijo, Camaño, Frente Renovador, el Sí. PJ, lo aplaudieron. ¡Viva la rosca! Dijeron. Zamora, la verdad, Fíjese el desafío de democracia directa que tenemos los pueblos. ¿Cómo contestamos? Muera la rosca, muera la degradación institucional de ustedes. No tiene nada que ver con la democracia. La democracia es que los pueblos decidan, los pueblos, no que dirigentes se trencen para ver cómo los perjudican. Pero creo que tenemos todo ese desafío. Vamos a una situación difícil, por eso la obligación de pararlo
Y el G20 fue una oportunidad, la izquierda estuvo a la altura, digamos, fuimos un montón de fuerzas distintas, pero bueno, hicimos una marcha importante, rodeados de aparatos de seguridad, pero la hicimos y expresamos que no hay solamente el país del Colón, no por el Colón, que es, es un hermoso lugar, Sí, y bueno, todos sabemos lo que es el Colón, pero lamentablemente en general para pocos y no muy abierto a que el pueblo pueda disfrutar esa música. Zamora, le agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias. Muy amable realmente. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.